Bueno, buenos días. Eh, es difícil la situación, la medida ciertamente fue difícil. Hacer esta prédica, hacer la enseñanza, cuando la hacía, mi corazón no sentía esa fuerza, esa situación. Cuando entiendo voy a estar delante de la iglesia. Pero sé que usted me va a escuchar ahora, no sé, en la mañana, tarde, en la noche. Este mensaje va a ser grabado. Les saludamos desde la iglesia. Eh, Tenemos en nuestro corazón el deseo de siempre predicar la palabra de Dios, aún en estas circunstancias difíciles, que esperamos con toda nuestra fe dure lo menos posible. Nos ponemos en las manos del Señor. Quiero invitarle ahí, si usted me está mirando ahora mismo, tenga a su lado su Biblia y ore conmigo para poner este tiempo en las manos del Señor. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por permitirnos, Señor, levantar tu palabra. Señor y Dios, levantar tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos gracias, Padre del cielo, porque a pesar de las circunstancias, tu palabra es hablada, es predicada. Señor y Dios, queremos orar por misericordia. Queremos, Señor, apelar a tu palabra en la que encontramos tu promesa de que tú sanarás tu tierra, Señor, que tú perdonarás nuestros pecados siempre y cuando nos humillemos como pueblo. Que la tierra, el pueblo, el mundo entero se humille delante de ti. Que tu nombre sea invocado. Que oremos, que busquemos en este tiempo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, Señor, tu dirección. Que nos convirtamos en nuestros malos caminos, que dejemos el orgullo y que nos humillemos delante de ti, Señor. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Te damos gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entender tus verdades, estas verdades eternas, y que las podamos poner por obra en nuestras vidas, Señor. A ti te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, desde este domingo y siguiendo el cronograma de las predicaciones, teníamos planificado en oración empezar una serie de prédicas sobre las bienaventuranzas. Así que vamos a iniciar este domingo con una de ellas, y los próximos domingos, si Dios lo permite, y las circunstancias también, seguramente lo vamos a hacer de esta manera mientras tengamos nuevas disposiciones de parte del gobierno. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Usted es un pobre de espíritu? ¿Se considera usted que tiene pobreza espiritual? Vamos a tratar este tema. Vamos a mirar algunas reflexiones basadas en las bienaventuranzas, estas bienaventuranzas que transforman nuestro carácter, que nos ayudan a vivir de una forma diferente, sobre todo al mundo, un estilo de vida del reino de Dios. El Señor Jesucristo lo describe en el Sermón del Monte, en los capítulos de Mateo, capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y el Señor nos hace ver claramente en todas estas bienaventuranzas que es más importante lo que somos que lo que hacemos. Es decir, es más importante ser que hacer. Las bienaventuranzas nos enseñan la importancia de formar nuestro carácter. ¿Para qué? Para poder servir a Dios, para su agrado y para bendición de los demás también. De tal manera que podamos, con la ayuda de Dios, cumplir, por ejemplo, el lema que tenemos en nuestra iglesia para este año de servir al Señor con amor, con gozo, con compromiso. Y no solamente a nuestra iglesia, sino
en todas las circunstancias en donde tengamos que vivir diariamente. Así que vamos a mirar algunas reflexiones aparte de que podemos obtener de estas bienaventuranzas, y vamos a iniciar esta mañana con la primera bienaventuranza que está en capítulo 5 de Mateo, en el versículo 3. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3 para poner en contexto esta reflexión. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué es lo que estaba pasando en este momento? El pueblo de Israel había por muchos años sido objeto de maltratos, porque siempre estuvo esclavo de algún pueblo, y precisamente en este momento está siendo esclavo del imperio romano, un imperio corrupto, un imperio atroz, un imperio que abusaba de los judíos. Todos conocemos esa historia. Y entonces la única consolación que tenía este pueblo era recordar sus glorias pasadas y sobre todo tener en cuenta la promesa de Dios que había hecho de un Mesías años atrás. Un Mesías que lo libraría de toda esta esclavitud. Ahora el Mesías había llegado y estaba a punto de dar su primer mensaje. Él estaba a punto de mostrar su manifiesto como rey y estaba iniciando entonces un nuevo reinado en ese tiempo. Entonces el Mesías está ahora delante del pueblo. Entonces puede imaginarse conmigo, está la multitud con esta expectativa de saber que su rey, su Mesías ha llegado y entonces quiere escuchar su mensaje. Ellos tienen en mente esos tiempos de gloria pasadas y quieren pensar en su corazón que ya toda su opresión se ha terminado. Y entonces el Señor Jesucristo empieza con esta palabra: bienaventurados. Y toda la multitud entonces posiblemente se levantó en júbilo, porque eso es lo que querían escuchar. Esta palabra implica felicidad, gozo, bienaventuranza. Y eso es lo que necesitaba el pueblo escuchar. Pero el Señor continuó y dice: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que miran y padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Y precisamente ese no era el mensaje que los judíos, que el pueblo que estaba escuchando querían escuchar. No era ese. Para muchos este mensaje les empezó a sonar ridículo, porque estaba totalmente en contra de lo que ellos estaban pensando y de lo que ellos aún pensaban en ese tiempo, lo que significaba las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos indican lo opuesto, lo que el mundo lo asume, lo aprueba. Dice: bienaventurados los pobres. El mundo diría: bienaventurados los ricos. Bienaventurados los que lloran. El mundo dice: bienaventurados los que se ríen. Bienaventurados los mansos. El mundo diría: bienaventurados los orgullosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. El mundo diría: bienaventurados son aquellos que no tienen hambre ni sed, porque lo tienen todo. Somos moldeados por el mundo, inclusive aquellos de nosotros que estamos en el reino. Y nuestras actitudes se vuelven moldeadas por el mundo. Los medios masivos de comunicación, el mundo, el internet ahora, este mundo globalizado, nos vende la perspectiva del mundo y al final corrompe nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Es lo que estamos viviendo en estos momentos. Y de forma similar pasaba en ese tiempo también, pero los discípulos y la multitud que escuchaba este mensaje también estaba en esta situación con un pensamiento corrompido por la filosofía que reinaba en esos días, principalmente guiada por los fariseos y los saduceos.
Jesús entonces tuvo que aclarar todas las mentiras y todo error y regresar en esencia a esta bienaventuranza, a esta felicidad verdadera. Y este mundo nos ha, de alguna manera nos ha metido su perspectiva de forma de felicidad. Y nos ha dicho que usted es feliz si tiene algo, si se compra algo, si es de esta manera o de otra. Pero la verdadera felicidad, según este mensaje del Mesías, la vamos a encontrar solo entrando en el reino de Él. ¿Qué significa eso? Entonces significa simplemente que solo al convertirse en un siervo de este rey, solo al convertirse en un súbdito de este rey, entonces vamos a encontrar la verdadera felicidad. Y eso no lo entendía. Y eso el mundo no lo entiende. Solo al reconocerlo como rey, viviendo bajo su esfera de vida, bajo su bendición, bajo su dominio, bajo su voluntad, su autoridad, solamente ahí podemos vivir la felicidad verdadera. Entrar al reino es donde la felicidad se encuentra. Afuera de este reino no hay la verdadera felicidad, no la encontramos. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, dijo Pablo en Efesios 1:3. Y es que el reino es el lugar para que Dios derrame su bendición. Y no solamente en esta vida, sino por los siglos de los siglos, dice Pablo. Dios nos ofrece bendición, gozo, felicidad y el camino para recibir esa bendición y entrar al reino está trazado en estas bienaventuranzas. ¿Quién es un pobre de espíritu? Permítame decirle 3 situaciones de cómo podemos identificarnos hacia nosotros mismos si en realidad somos pobres de espíritu. Son conscientes de su ruina espiritual, son conscientes de su como bancarrota espiritual. Un pobre de espíritu es aquel que es consciente de que espiritualmente está acabado. La pobreza espiritual es una característica fundamental del ciudadano del reino de los cielos. El resto de las características fluyen de esta. Aquí es donde todo comienza, aquí es donde todo inicia. Entonces no se puede entrar en el reino de Dios, no se puede ser feliz hasta que reconozcamos nuestra pobreza espiritual. Mire, los judíos estaban muy orgullosos de lo que habían logrado, del pacto que tenía Dios con ellos. Ellos nunca se sintieron como pobres espiritualmente, pero encontraremos, según el Señor Jesucristo, esta verdadera felicidad cuando entendemos que no tenemos absolutamente nada, cuando en realidad estamos en bancarrota espiritual. Dios ofrece entonces esta felicidad y ofrece esta situación para entrar al reino de los cielos con esta condición. Pero si estamos aferrados a nuestra importancia personal, pero si nos aferramos a mi propia justicia, a mis propios méritos, a mi propia moral, a mi propia religión inclusive, si todo es personal, entonces no vamos a poder recibir la gracia de Dios y no vamos de ninguna manera, ni de esta manera, a entrar en el reino de los cielos. Isaías 61:1. Si está junto a su Biblia, le rogaría que pueda usted ir a estos versículos y leerlos también. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todo comienza con un corazón quebrantado. Jesús repitió estos versículos en Lucas. Me ha enviado, dice el Señor, a los quebrantados de corazón. Un pobre de espíritu tiene para él cuando entiendan la plenitud total
de su propia indignidad. Lo que evita a la gente entrar al reino de Dios es su soberbia, es su orgullo. Y lo que posibilita entrar al reino de Dios es entonces su humildad, su reconocimiento de tanta incapacidad e indignidad de estar delante de Él. Proverbios 16:5 dice: el Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes, dice el Señor. El Señor aborrece un corazón soberbio, un corazón arrogante, un corazón orgulloso. La soberbia significa que usted confía en su mérito personal, en su moralidad personal, como ya dije, en su religión personal. No está dispuesto a reconocer el hecho de que lo que mejor usted pueda hacer son delante de Dios trapos de inmundicia. La única manera de venir a la bendición, la única manera de ser feliz en términos genuinos es confesar nuestra propia indignidad, la incapacidad total de agradar a Dios, nuestra propia incapacidad de satisfacer, de cumplir el estándar de Dios. El apóstol Pablo, que atravesó toda esta circunstancia, nos habla en Filipenses 3, del 7 al 8, de esta manera. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Todo era basura, todo era desperdicio, un desecho. Así lo miró Él. Así, y de esto está hablando el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza. Una iglesia que lo muestra en Apocalipsis, la iglesia de Odisea, vivía engañada. Y esa es una muestra para que nosotros como iglesia no vivamos de esta manera. Apocalipsis 3:17. Soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Decía, soy rico y no tengo necesidad de nada. Eso es toda la seguridad. Toda esta seguridad, de hecho, lo va a mantener fuera del reino de Dios. ¿Cuántos insensatos hay que piensan de esta manera? Y no solamente ahora, sino en toda la historia, porque no ven esta realidad en absoluto. Como aquella mujer que nació ciega, y ella pensaba y decía a su alrededor que todo está oscuro, simplemente, pero que ella no era ciega. Y así pueden vivir muchos y perecen y mueren en esta condición necia de desprecio de la realidad. Nunca van a entrar al reino de los cielos, nunca van a entender la verdadera felicidad si no hay un reconocimiento profundo de su pobreza espiritual. No solo en las peores cosas de su vida, sino en las cosas que hemos hecho de alguna manera considerado buenas. Todas ellas pueden ser consideradas delante de Dios como trapos de inmundicia. Los pobres de espíritu entonces son personas con un egoísmo quebrantado, con un orgullo que no existe, con una soberbia que ya no está, que expresan una verdadera admiración a Cristo, que muestran una dependencia total de la oración y de Dios, que tienen un corazón lleno de gratitud constante y una alabanza genuina al Señor. Otra característica de un pobre de espíritu es ser un mendigo espiritual. Jesús no está hablando entonces
de pobreza material. En Lucas 6:20 también se habla de esta bienaventuranza y dice, bienaventurados los pobres. Y no podemos confundir entonces, citando las bienaventuranzas, los bienaventurados como diciendo, bienaventurados los pobres, queriendo colocar alguna virtud junto a la pobreza. La pobreza que muestra ausencia de posesiones materiales, esta pobreza que muestra ausencia de dinero, de esto no está hablando el Señor, no está hablando de este tipo de pobreza. Está hablando de una pobreza interna, de una pobreza espiritual. No está asociada con la pobreza material. Entonces no estamos hablando aquí de cosas materiales en absoluto. Ser pobre o ser rico no tiene nada que ver con esto. La palabra griega para pobreza usada en este texto es tokas, que significa acobardarse y encogerse ante algo o alguien. Es pedir como mendigo a partir de la vergüenza. Una persona que realmente está acobardándose, está encogiéndose, avergonzado por tener que ser un mendigo. Rogar como un mendigo, pero sin tener alternativa, como un mendigo que no tiene riqueza, que no tiene influencia, ni posición, ni honra, ni respeto. En algunos casos, sin poseer nada fuera de los harapos que usa. Esa es la palabra que usó el Señor Jesús aquí. Como un mendigo. ¿Quiere estar usted dentro del reino? Su actitud debe ser como la de este mendigo, que no tiene nada, que está vacío, que es pobre, inútil, en la ruina total, espiritualmente hablando, que no puede contribuir en nada a su salvación sobre todo. Usted no puede dar a Dios nada que de alguna manera lo califique para ser merecedor de una bendición. Usted necesita misericordia, usted necesita gracia de una fuente externa de Dios mismo, porque no tenemos nada, porque estamos privados, porque un mendigo depende de manera total de los demás. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor Jesucristo en esta bienaventuranza? Felices son los privados, felices son los mendigos, felices son los que dependen sin esperanza alguna, felices son las personas que no tienen nada y no pueden ganarse nada. Conocemos nuestra pobreza espiritual, debemos reconocer nuestra pobreza espiritual. El mensaje que Jesús dio a las personas que pensaban que eran ricos espiritualmente, frente a la multitud, frente a los judíos, ellos pensaban que eran ricos espiritualmente, pero este mensaje era directamente para ellos, pero también para nosotros. Y yo creo que para en estos momentos, sobre todo, ¿en quién confiamos? Sino en Dios, justo en estos momentos más difíciles. Somos ciudadanos del reino, porque hemos decidido vivir bajo la voluntad del Señor. Y hemos aceptado su gobierno como súbditos de Él. ¿Qué va a pasar allí? Dice esta primera bienaventuranza, que primero somos felices y dichosos, bienaventurados por haber hecho eso. El reino de Dios nos pertenece si acaso somos pobres en espíritu. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién va a mirar el Señor? Aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y el Salmo 34:18 dice, Jehová está cerca de quienes, de los quebrantados de corazón, y salva a los que son de un espíritu contrito, de un espíritu humillado, de un espíritu que está arrepentido, triste delante de Dios. No desprecia, dice el Señor, un corazón contrito. ¿Será que el mundo está
humillados delante de Dios? ¿Será que nuestra familia, nuestra ciudad, nuestro país, el mundo entero? Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Una vez más, podemos mirar que todo inicia con un quebrantamiento de corazón. Los que sabemos o los que saben que no tienen valor, que no tienen nada para ser reconocidos, se dicen pobres de espíritu. Esto es de lo que está hablando estos versículos. Una persona que tiene un sentido claro de carecerlo, de carecer todo, de entusiasmo. Ahora, no está refiriéndose tampoco esta bienaventuranza a estas personas que carecen de entusiasmo, alguien que es flojo, alguien que es callado, tímido, indiferente, alguien que es pasivo. Tampoco está hablando de este tipo de pobreza. La pobreza que está hablando es una pobreza espiritual, en contraste a los fariseos que eran soberbios por lo que supuestamente vivían en su propia justicia. Esta palabra que habla de ser constrito, de ser quebrantado, esta palabra que habla de ser pobre de espíritu, tiene que ver con la palabra griega makarios, y habla de un gozo interior que es la satisfacción de todo anhelo dentro del corazón humano. Es decir, va mucho más a su parte interna, no tiene nada que ver con su parte externa. No se trata de la felicidad de circunstancias positivas, de esa felicidad que uno puede adquirir en circunstancias, digamos, positivas. No, se trata de una felicidad espiritual, de una felicidad mucho más allá de eso, no dependiendo de las circunstancias, una felicidad que depende del Señor. De esto que está hablando, de esta felicidad que el Señor nos da al entrar en su reino. Y nosotros podemos encontrar en la Biblia muchos ejemplos de cómo personajes de la Biblia tuvieron que ser quebrantados o entender su quebrantamiento de corazón para poder ser usados por Dios. Por ejemplo, Isaías, un profeta usado grandemente por Dios, pero no fue hasta que él pudo quebrantar su corazón y su vida, literalmente, para poder ser usado por Dios. Isaías narra esta historia en el capítulo 5 y capítulo 6 de su mismo libro. Él dice que fue al templo porque el rey Usías había muerto. Este rey Usías había gobernado por más de 52 años y este rey representaba el éxito de la nación. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba en una prosperidad, vivía prosperidad, pero había una sentencia de muerte, había una situación difícil que tenía que enfrentarlo Isaías. Él va, dice en el capítulo 6, delante del Señor, y quebrantando su corazón, él se muestra ante Dios como un hombre que tiene, dice, una boca sucia y que es indigno de estar delante de él. Él está rogando al pueblo, pidiéndole que no lo destruya. Él no entendía la visión, pero él tenía que mostrar esa visión delante de Dios. Él necesitaba ser usado por Dios, pero no entendió eso hasta quebrantar su corazón. Él lo dice, él se evalúa a sí mismo como un hombre que tiene aún su boca sucia. El Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Necesito un predicador para que vaya a este pueblo que estaba en juicio, para llamarlos al arrepentimiento. ¿Quién irá? Solo hay un hombre ahí, Isaías. Sabe que él debe responder a la pregunta y entonces él dice, heme aquí, envíame a mí.
Creo que en ese momento Isaías tenía su cabeza mirando al suelo, sin poder mirando al Señor y solo esperando que el Señor tal vez lo aplastase. Pero el Señor le contesta: tú eres el hombre que quiero. Ve, levántate y ve. Y fue usado grandemente por Dios. Dios lo usa luego de un quebrantamiento en su espíritu, en su corazón. Otro personaje es Gedeón, un hombre poderoso de Dios, usado por Dios, pero él de inicio estaba consciente de su ineptitud. En Jueces 6:15, Gedeón dice, y respondiéndole a Dios: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Cómo voy a ser el gran líder?, le dice Gedeón. Mi familia es pobre. En Manasés no tengo ningún recurso. Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Soy nadie en una familia de nada. El Señor le dijo: Jehová está contigo, hombre poderoso. Cuando él escuchó, seguramente Gedeón pensó que se estaba refiriendo a alguien que estaba a su lado y no a él. Pero Gedeón fue usado grandemente por Dios. Y usted conoce a Moisés. Cuando el Señor lo llamó a hacer la obra, él se encontró, pues se mostró indigno delante de Dios. Él dijo: no puedo guiar al pueblo, yo tartamudeo, no puedo hacerlo, me siento indigno. Pero el Señor lo usó. Y luego David, cuando el Señor le usa, se pone delante de Dios y reconoce su indignidad. Él dice: Señor, ¿entiendes a quién tienes delante de ti? Seguro que tienes a la persona correcta para hacer lo que estás pidiendo. Y un Pedro, consciente de su condición y con toda su rudeza, le dice al Señor: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Pablo, claro, ya lo habíamos leído en Filipenses 3, consideraba un blasfemo, un perseguidor, y todo lo que él había llegado a hacer y considerar era para él estiércol y basura, y daba todo por pérdida. Entonces, su fortaleza en todos estos personajes, muchos más encontramos en la palabra, solo se halló cuando ellos pudieron realmente reconocer su bancarrota, su ruina espiritual, su incapacidad de agradar a Dios. La salvación, la bendición, la felicidad comienza entonces con esta admisión, es decir, con admitir lo pobre que soy delante de Dios espiritualmente. La ausencia de toda soberbia, la ausencia de toda confianza en uno mismo, la justicia personal, esta certeza personal, no somos nada ante Dios. Debe haber este vacío antes de que pueda llegar a tener o llegar a ver una llanura. Entonces, el primer principio de entrada al reino es reconocer que usted no puede entrar. Ese es el primer principio. Entender que no podemos entrar a este reino de los cielos. Usted no es capaz de entrar en este reino. En nosotros mismos no podemos agradar a Dios. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Los estándares de Dios no pueden ser alcanzados. La entrada al reino no es el resultado de algún tiempo de esfuerzo humano. No nos alcanza. Entonces, este patrón no es diferente al de la actualidad, ¿no? Hay personas que quieren ganarse la eternidad en base a méritos propios, en base a sus méritos religiosos y morales. Y otros que sí pueden reconocer su condición de bancarrota espiritual. Entonces el punto es este. Usted debe reconocer cómo usted va a actuar y cómo va a mostrarse delante de Dios. ¿Sigue aferrado a sus propios méritos o quiere aferrarse a los méritos de Dios? Es lo que necesitamos entender en nuestro corazón. ¿Y quiénes son los
los pobres de espíritu, finalmente. También son aquellos que son los bienaventurados, los felices, según esta bienaventuranza, Mateo 5, versículo 3. Son los felices, son los dichosos, los bienaventurados, porque el reino de Dios les pertenece. Jesús no está diciendo, mire, si usted escuchó, parece ser una enseñanza, una prédica que lleva un camino de miseria, un camino de destrucción, nada halagüeño, pero no es así. Jesús está diciendo que ese es el camino a la bienaventuranza, a la dicha, a la felicidad verdadera. Ser pobre de espíritu, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo el pecado entonces está arraigado en el orgullo, en la soberbia, y hasta que no se desprenda de esto, de este pecado, entonces usted no va a poder realmente vivir esta dicha y felicidad verdadera. Si usted no aprueba esta primera bienaventuranza, las demás que el Señor la cita, pues no va a servir de mucho. Este es el inicio, esta es la entrada, aquí empieza todo, siendo pobres de espíritu. Este es el ingreso a la bienaventuranza, a la dicha y a la felicidad. Todos aquellos que han doblegado su orgullo y se han sometido a la voluntad de Cristo son los que pertenecen, son los que están dentro del reino de Dios. Porque tal vez usted se quedó pensando y me escuchó muchas veces decir el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo. Los tres son lo mismo, indican lo mismo, es lo mismo. ¿Cómo entra usted al reino de los cielos? Dejando a un lado su orgullo y siendo cada vez más humilde como lo es el Señor Jesucristo. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Dependiendo más de Él. Hoy, más que nunca, dependiendo de Él. Finalmente, Mateo 18, versículos 3 y 4, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Hasta que una persona no se despoje de sus propios pensamientos, de su orgullo, no podrá salvarse. Nunca viviremos espiritualmente hasta que admitamos nuestra pobreza espiritual, hasta que admitamos que estamos muertos espiritualmente sin Dios. Un pobre espíritu, entonces, en forma resumida, es una persona que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios, que sabe que está arruinado espiritualmente cuando está sin Dios. Pues sin Dios nada somos y nada podemos. Ore conmigo. Dios, nuestro grande Dios todopoderoso, grande en misericordia, inmensa es tu misericordia, Señor. Grande es tu bondad. Grande es también, Señor, nuestra miseria. Gracias por Jesucristo, porque Él tiene en abundancia, Señor, todo lo que nosotros nos hace falta. Gracias porque Él es el Dios sobre todas las poderosas. Gracias, Señor, porque en su poder podemos ser salvados, en su gracia y su misericordia, Señor. Gracias porque en Él es justificado todo aquel que cree. Danos más entendimiento de estas tus verdades, Señor. Te rogamos en este tiempo, Señor, podamos entender cuál es nuestra condición espiritual delante de ti, Señor. Que nos humillemos, que reconozcamos, Señor, tu poder, que reconozcamos, Señor, la necesidad de buscarte en oración. Entonces, Señor, tú sanarás nuestra tierra.
Que podamos tener la convicción de ser más humildes delante de ti, Señor, y delante de los hombres. Que podamos despojarnos de todo tipo de orgullo. Padre, bienaventurados son los pobres de espíritu, en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice tu palabra.